campeona de fitness, juegos autóctonos tradicionales, lentes con sensores. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. El fitness es un conjunto de ejercicios y actividades físicas que se realizan para alcanzar un estado de bienestar, que conjuga una vida sana, un cuerpo fuerte y una mente poderosa. Verónica Abreu es una chica de Yucatán que practica Atlético Fitness, disciplina deportiva con la que representó a México en un certamen internacional en Serbia. Yo practico la disciplina de fitness atlético infantil, que consiste en 2 rondas. La primera es una rutina acrobática de elementos de fuerza, equilibrio, resistencia y acrobacia. Y en la otra ronda nos califican nuestro físico, que sea marcado y delgado. No es un deporte muy conocido. México ha sido un país que lo ha desarrollado a comparación con otras disciplinas, pero realmente no tiene un auge muy importante en el país. Tenemos varias competencias como las que son locales o selectivos nacionales que se hacen aquí dentro del estado. Y es para crear la selección que va a representar en el nacional. Al ganar el pase al nacional, primero se compite en la categoría libre y compites normalmente con todas las niñas, la rutina de acrobacia y la parte física. Y si obtienes el primer lugar, tienes que volver a competir, pero ahora en una categoría superior que se llama campeonas nacionales, que ahí es en donde se pelea el pase para el mundial. Este, que es el más grande y el más bonito de todos, lo gané en el Mister México el año pasado, que se realizó en el DF, en donde competí con diferentes niñas de diferentes edades para disputar el absoluto. Y este es el reconocimiento que me dieron por haber concursado en el evento internacional de Serbia. Y este fue mi tarjeta de pase para competir en el mundial. Creo que lo más difícil del fitness es competir, es demostrar el avance que has tenido adelante de un público que es completamente desconocido, pero pues tienes que mostrar lo que has entrenado y que quieres conseguirlo realmente. Aprendí que siempre que te propones algo no existe imposible. Si deseas algo tan fuerte, el universo va a conspirar para dártelo, pero sobre todo tú tienes que poner de tu parte y esforzárselo para que él pueda regalártelo. Si quieres enfocarte en un deporte, cual sea, ya no simplemente lo vas a hacer por un hobby, vas a llevar un estilo de vida. También es el hábito, que tienes que adquirir nuevos hábitos en tu vida para que puedan adaptarse y puedas desarrollar nuevas habilidades. Y el último, pues que se disfrute lo que haces. Y del sur del país, nos vamos volando hasta Sonora para encontrarnos con la siguiente nota de Entérate en Vientos. Daira Daniela nació con discapacidad visual, lo que no ha sido impedimento para que asista a una escuela pública. Y ahora, además, apoya a otros niños de su comunidad para que aprendan a leer y escribir en braille. Vamos con nuestras cámaras al municipio de Cajeme, en Sonora, para conocerla. Al principio, cuando yo empecé a escribir y a leer el braille, pues sí me desesperaba porque ya quería aprenderlo todo en un rato, así, bien rápido, pero pues sí fue complicado porque me cansaba al momento de escribirlo. Y pues es diferente al momento de escribir y leer. Le estoy enseñando a una niña que también tiene discapacidad visual. Me siento muy feliz poder ayudar a las personas con discapacidad visual. El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante, olimpiada del conocimiento.
Quiero ser maestra de educación especial, pero especializarme más en personas con discapacidad visual. ¿Qué hora es? Son las 14:06. Sincronicemos los relojes. En las tiendas me gustaría que todos los productos tuvieran braille, porque si no, ¿cómo iba a saber qué cosa era? Digo, qué cosa voy a comprar o qué cosa va a ser. Y semáforos en las ciudades que diga verde, verde o algo así rojo o así, pues para que sepamos nosotros qué color es. Los Rohingyas son un grupo étnico musulmán que vive en Myanmar, en el continente asiático, quienes desde agosto de este año se han visto obligados a huir de su país, pues están siendo perseguidos por el ejército. Esta es una nota de Youth Voice, nuestros socios de Wadada News for Kids en Tailandia. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, los Rohingyas son el grupo étnico más vulnerable del mundo. Son los habitantes musulmanes del estado de Rakhine, en Myanmar, quienes están siendo torturados y asesinados por el ejército de su país. Por esta razón, los Rohingyas están huyendo hacia Bangladesh para salvar sus vidas. Cada día llega mucha ayuda del gobierno, de organizaciones sociales y de distintas personas, pero las necesidades de la gente son incontables. Bangladesh está dándoles un trato humanitario hasta donde les es posible. Les preguntamos a estudiantes del distrito donde se encuentra este campo de refugiados cuáles son los pros y los contras de abrirles las fronteras a los Rohingyas. আমাদের দেশেও অনেক জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, তাই ওদেরকে ওদের দেশেই ফিরে দিলে ভালো হবে। কারণ আমাদের দেশে অনেক অর্থসম্পন্ন মানুষ আছে যারা নিজেরাই দুর্বল মানুষ আছে যারা নিজেরা খেতে পারতেছে না। ওরা যে অনেক পাহাড় কেটে মানে বনাঞ্চল কেটে ফেলছে, তাতে তো আমাদের দেশের ক্ষতি হচ্ছে। আমরাও এটা ভবিষ্যতে ফেস করব। আমরা চাই ওরা দেশে ফিরে যেতে পারে, আমরাও শান্তি পাবো, ওরাও শান্তি পাবে। মায়ের মায়া থাকলে তো ওরা মরে যেত, এখানে দিছে একটা ভালো কাজ করছে সরকার। ওদেরকে সাহায্য করে আমাদের মানে অনেক ভালো হয়েছে। দেশের আমরা আরো বিভিন্ন দেশের কাছে একটা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো, সবাই জানবে আমাদের দেশে আমরা ওদেরকে সাহায্য করতেছি। La convivencia armoniosa entre las personas siempre termina por imponerse, sin importar religión, raza o creencias. Y no dudamos que esto también ocurra con la crisis que está viviendo el pueblo Rohingya. En la actualidad es bastante común que nos entretengamos viendo videos en internet, escuchando música, chateando con nuestros amigos por teléfono o quizá jugando en la tableta. Sin embargo, hay quienes prefieren divertirse con juegos autóctonos tradicionales. ¿De qué se trata? Viajemos a Campeche para descubrirlo juntos. Los juegos tradicionales son más divertidos que los que ahora jugamos, porque son más prácticos y lo puedes practicar en tu casa, en donde tú quieras. Los juegos que nosotros practicamos son el valero, El trinjoroch, la timbomba, los zancos, las piedritas que es cháchara, brincar la soga, los aros. La diferencia entre la tecnología y esos juegos es que la tecnología te echa a perder todo tu cuerpo, te echa a perder tu mente, tu vista. Y en cambio esto no te echa a perder nada, son divertidos. Practicamos nosotros en la calle, a veces en el parque. Lo que tienes que hacer con el valero es meter capiruchos. El que meta más capiruchos es el que gana. Como que te reúnes con los que conoces y te diviertes más. El tinjoroch. Esto se trata de cuántos puedes girar, como el que dijeron que puede mover 8. Quisiera superar el récord del yucateco de mover 15 tinjorocho. Mi juego favorito es zancos. Me gusta porque hay que tener mucha coordinación, fuerza y equilibrio. Cada vez que vamos a encuentros, nos vestimos de manta, llevamos el traje de campechano, porque como vamos a representar al estado de Campeche, llevamos el traje de campechanos y para representar a Tenabo llevamos este traje. Un consejo que yo les daría a los niños es que se acerquen a practicar
que los niños animen a jugarlos en su casa, que los jueguen, que les guste, que lo quieran aprender y no lo dejen. Yo les recomiendo, es muy divertido. Cuando venimos acá con el maestro, él nos pone a jugar, con mis compañeros también, jugamos, echamos un poquito de relajo también y así te vas divirtiendo, hacemos competencias de arte, todo. Es padre, es divertido. Poco se habla de los niños mexicanos que fueron esclavos durante la época de la colonia. Se trataba de hijos de africanos que a su vez llegaron como esclavos a la entonces Nueva España, que luego se convertiría en México. De acuerdo a la investigadora Cristina Masferrer, estos niños no eran considerados seres humanos y eran obligados a servir en haciendas, en minas, en el campo y en casa de españoles ricos. Por suerte, todo esto comenzó a cambiar en 1810, cuando Miguel Hidalgo proclamó la libertad de los individuos y abolió la esclavitud. Actualmente, todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a un trato igualitario, a contar con las mismas oportunidades y a la libertad de pensamiento, religión y cultura. Hoy te vamos a presentar un video que nos mandó Marley, quien nos quiso compartir una receta de cocina, aquí, en tu sección Dinos. Y hoy les voy a enseñar a hacer unos cupcakes con harina de hot cakes. Para esta receta vamos a necesitar 2 huevos, media taza de leche, media taza de azúcar, una taza de harina y 1/4 de taza de aceite y una tapita de vainilla. Y lo vamos a poner al licuar. A mí siempre se me hace más fácil ponerlo en un vaso. Deben llenarlo 3/4 partes. Esto lo vamos a meter al horno entre 20 y 25 minutos, 180 grados. Ahora es la parte que todos habían esperado, el momento de probarla. Está buenísimo, se los juro que les va a gustar. El sabor es como que dulce, pero nada así que te mueras. Perfecto. ¿Cómo pueden las personas con debilidad visual y que no han recibido un entrenamiento de movilidad y orientación ayudarse con la tecnología? Esa pregunta se hizo Santiago Soberman y encontró una solución muy interesante. Esta es una nota de nuestros socios de Guadalajara News for Kids en Argentina. Todos los días se me ocurre algún proyecto nuevo, pero que a veces es muy delirante o a veces, no sé, pues son así proyectos que se me van ocurriendo que no los anoto porque a mí en listas no me sirve hacer, a mí me sirve tenerlo todo en la cabeza. Iba en el auto de mi papá, con mi familia, yendo a dar una vuelta y veo un oyente que no podía cruzar la calle solo. Entonces se me ocurrió la idea de ayudar a los ciegos con la tecnología que yo sé, los pueda ayudar y lo puedo aplicar a ayudar a ciegos. Empecé a pensar qué podía hacer y ahí se me ocurrieron los anteojos y estos son el primer prototipo de cuando tenía los 10 años. La estética está mal, pero eso en el producto final estaría bien. Cuando se acerca el obstáculo empieza a sonar más despacito, más rápido. Más fuerte, más rápido. Y estos son los segundos. El segundo, que lo que tiene son 3 sensores ultrasónicos que lo que hacen es que puede detectar de distintos lados el obstáculo. Y esto va a tener vibración y sonido. Y va a salir por auriculares. Lo que me falta a mí para poder tener el anteojo andando son ingenieros, un equipo técnico
que me ayude a resolver los problemas que tienen y poder llegar a algo determinado y que funcione. Yo me imagino más el futuro, no tan como lo predecía Volver al Futuro, que había autos voladores así, pero yo me lo imagino, y tampoco robots, pero sí me imagino los anteojos, yo me imagino ahí los anteojos andando y más, y que la gente los pueda usar. Se entreguen gratis a instituciones para que se puedan, para que la gente que no los puede comprar los tenga gratis. Ahí va. Por hoy hemos llegado al final del noticiero. Si tienes sugerencias, ideas o algún video que quieras compartir con nosotros, envíalo a info@vientos.tv o hazlo llegar a través de nuestra página web. Y recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.